La ley del menor esfuerzo. Hola a todos, este día les quiero compartir la ley del menor esfuerzo, porque es importante que dejen de preocuparse tanto, que dejen de esforzarse de más por el cumplimiento de sus sueños, de sus metas. El universo nos muestra ante nuestros ojos que todo fluye en armonía y con despreocupación, y como es arriba, es abajo. Seguramente la ausencia de tus deseos no se deba a tu falta de creatividad ni de valor, sino por el exceso de esfuerzo en la realización de tus deseos. Cuando nos esforzamos, es como si fuésemos contracorriente. En el universo, todo fluye como un arroyo. La ley del menor esfuerzo se divide en 3 componentes, pero para no hacer el video muy largo, decidí hacerlo en 2 partes. Esta es la parte 1. Si te interesa que continúe con la parte 2, déjame saber en los comentarios. Quiero darle las gracias sinceras a todos aquellos que ven los videos. Quiero decirles que no sé todo y no tengo respuestas para todos, y mucho menos verdades. Cada uno reconoce la verdad desde su corazón y la juzga. Así que todo aquello que vibre en tu corazón, tómalo y no te preocupes por lo demás. Un saludo y un abrazo para todos. Esta ley se basa en el hecho de que la inteligencia de la naturaleza funciona con toda facilidad y despreocupación. Ese es el principio de la menor acción, de la no resistencia. Por consiguiente, es el principio de la armonía y el amor. Cuando aprendemos esta lección que nos enseña la naturaleza, satisfacemos con facilidad nuestros deseos. Si observamos la naturaleza, veremos que ella utiliza un esfuerzo mínimo para funcionar. La hierba no tiene que hacer ningún esfuerzo para crecer, sencillamente crece. Los peces no se esfuerzan para nadar, sencillamente nadan. Las flores no hacen ningún esfuerzo para abrirse, sencillamente se abren. Las aves no se esfuerzan para volar, sencillamente vuelan. Esa es su naturaleza intrínseca. La Tierra no se esfuerza para girar sobre su eje, es su naturaleza girar a velocidad vertiginosa en el espacio. Es la naturaleza de un bebé estar siempre en estado de dicha. Es la naturaleza del sol brillar. Es la naturaleza de las estrellas titilar y destellar. Y es la naturaleza humana hacer que los sueños se conviertan en realidad con facilidad y sin esfuerzo. En la ciencia védica, la filosofía milenaria de la India, este principio se conoce como economía de esfuerzo o hacer menos para lograr más. Al final, llegamos al estado en que sin hacer nada, lo realizamos todo. Esto significa que una ligera idea puede convertirse en realidad sin esfuerzo alguno. Lo que conocemos normalmente como milagros son en realidad manifestaciones de la ley del menor esfuerzo. La inteligencia de la naturaleza funciona sin esfuerzo, sin resistencia, espontáneamente, no es lineal, es intuitiva, holística y estimulante. Y cuando estamos en armonía con la naturaleza, cuando estamos seguros del conocimiento de nuestro verdadero yo o nuestro verdadero propósito, podemos utilizar la ley del menor esfuerzo. Es mínimo el esfuerzo que hacemos cuando nuestros actos brotan del amor, porque es la energía del amor la que aglutina la naturaleza, la que hace que suceda. Cuando tratamos de conseguir el poder para controlar a los demás, gastamos energía. Cuando buscamos el dinero o el poder para satisfacer al ego, gastamos energía persiguiendo la ilusión de la felicidad, en lugar de disfrutar la felicidad del momento. Cuando trabajamos duro o nos esforzamos por obtener dinero, solo vamos contracorriente, gastando nuestra energía y al contrario, repelemos el dinero. Cuando anhelamos el dinero para beneficio personal únicamente, cortamos el flujo de energía hacia nosotros
e impedimos la expresión de la inteligencia de la naturaleza. Pero cuando nuestras actuaciones nacen del amor, no hay desperdicio de energía. Cuando nuestros actos brotan del amor, la energía se multiplica y se acumula. Y el exceso de energía que recogemos y disfrutamos puede canalizarse para crear cualquier cosa que deseemos, incluida la riqueza sin límites. Podemos considerar el cuerpo como un aparato para controlar la energía. Puede generar, almacenar y gastar energía. Si sabemos cómo generar, almacenar y gastar la energía de una manera eficiente, podemos crear cualquier cantidad de riqueza. Fijar nuestra atención en el ego consume la mayor parte de la energía. Cuando nuestro punto interno de referencia es el ego, cuando buscamos poder y control sobre los demás o la aprobación del resto del mundo, desperdiciamos nuestra energía. Sin embargo, cuando liberamos esa energía, podemos recanalizarla para crear cualquier cosa que deseemos. Cuando nuestro punto interno de referencia es nuestro espíritu, cuando nos volvemos inmunes a la crítica y perdemos el temor a los desafíos, podemos aprovechar el poder del amor y utilizar creativamente la energía para vivir la abundancia y la evolución. En el arte de soñar, gastamos la mayor parte de nuestra energía sosteniendo nuestra importancia. Si pudiéramos perder parte de esa importancia, nos sucederían dos cosas extraordinarias. Una, liberaríamos la energía que se mantiene atada alimentando la idea ilusoria de nuestra grandeza. Y dos, nos proveeríamos de suficiente energía para vislumbrar la grandeza real del universo. La ley del menor esfuerzo tiene tres componentes, como ya les mencioné, tres cosas que podemos hacer para poner en funcionamiento este principio de hacer menos para lograr más. El primer componente es la aceptación. Aceptar significa sencillamente contraer un compromiso. Hoy aceptaré a las personas, las situaciones, las circunstancias y los hechos tal como se presenten. Eso significa que sabremos que este momento es como debe ser, porque todo el universo es como debe ser. Este momento en el que estamos viviendo ahora mismo es la culminación de todos los momentos que hemos vivido en el pasado. Este momento es como es porque todo el universo es como es. Cuando luchamos contra este momento o cualquier otro momento, en realidad luchamos contra todo el universo. En lugar de eso, podemos tomar la decisión de no luchar hoy contra todo el universo, no luchando contra ese momento. Eso significa que nuestra aceptación de este momento es total y completa. Aceptamos las cosas como son, no como quisiéramos que fueran en ese momento. Es importante comprender esto. Podemos desear que las cosas sean diferentes en el futuro, pero en este momento, en el momento que estamos viviendo, debemos aceptarlas como son. Cuando nos sintamos frustrados o estemos molestos a causa de una persona o una situación, recordemos que nuestra reacción no es contra la persona o la situación, sino contra nuestros sentimientos acerca de esa persona o esa situación. Esos son nuestros sentimientos y nadie tiene la culpa de ellos. Cuando reconozcamos y comprendamos esto plenamente, estaremos listos para asumir la responsabilidad de lo que sentimos y para cambiarlo. Y si podemos aceptar las cosas como son, estaremos listos para asumir la responsabilidad de nuestra situación y de todos los sucesos que percibimos como problemas. Esto nos lleva al segundo componente de la ley del menor esfuerzo. Si te gustaría que continúe con este tema, te pido me dejes un comentario o un like. Un saludo y un abrazo para todos.